Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a darle inicio al quinto encuentro sincrónico de la asignatura Economía General. Este grupo corresponde al 2405B04, grupo 1. No sé si de pronto alguno de los asistentes tiene algún inconveniente en que grabemos el encuentro. No, no, señor. Teniendo presente que no hay inconvenientes, vamos entonces a continuar. Para esta semana tenemos nosotros un taller y vamos a hablar de todo lo que es la estructura de los mercados y el comercio internacional, ¿cierto? Hoy día como la interpretación de algunas variables que se van dando en el mismo medio, podemos nosotros ahí a grosso modo poderlas identificar. Cuando me hablan de monopolio, de oligopolio bilateral, ¿qué serán todas esas carretas, cierto? Entonces, en el momento, la necesidad es de pronto identificar nosotros cuándo se da una y cuándo se da la otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la oferta y la demanda, cuando hay un solo comprador y un solo vendedor, se llama monopolio bilateral, ¿cierto? Miren en el ejemplo que les cito más adelantico, son los carros Rolls-Royce. Ese es un monopolio bilateral. Los únicos que producen ese carro son los Rolls-Royce y te lo hacen personalizado. O sea que no sacan una serie de 15 o 20 carros o 50, sino que sacan uno solo y ese es para ese cliente, ¿cierto? A diferencia de cuando hablamos nosotros del monopolio, ¿cierto? ¿Qué es el monopolio? Mono uno. Entonces hablamos de un solo vendedor y muchos compradores. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín tenemos nosotros a una sola empresa que nos distribuye la energía. Es la única que oferta energía aquí en el municipio de Medellín, ¿cierto? Pero en el municipio toda la gente le compra la energía eléctrica a empresas públicas de Medellín. Entonces, mire, ahí hay un monopolio, es una sola empresa que oferta su producto o sus servicios y son muchos los compradores, ¿cierto? Ahora, cuando hay, por ejemplo, empresas públicas le vende a los municipios de Antioquia, le vende energía, entonces ya son unos pocos vendedores y encontramos muchos compradores, ¿cierto? Ya ese es el oligopolio. Entonces, así sucesivamente vamos viendo nosotros cómo se van dando cada una de estas situaciones en el mismo medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pretende con ello? Que nosotros empecemos a mirar en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, para el caso 1, entonces mire que son la demanda y la oferta. La demanda nos indica los compradores y la oferta, el vendedor. Entonces, en el ejemplo que citábamos, de un solo comprador, un solo vendedor, hablamos de monopolio bilateral. Entonces, mire que el ejemplo que nosotros citábamos lo encontramos ahí ubicado, ¿cierto? Así sucesivamente vamos nosotros mirando las otras, digamos, las otras situaciones que se van dando dentro del cuadro anteriormente descrito en este. Entonces hablamos de un solo comprador y unos pocos vendedores. Entonces hablamos de monopsomio parcial. Cuando hablamos de un solo comprador y muchos vendedores, hablamos de monopsonio. Entonces, luego, damos nosotros lo que sería como un ejemplo de ellos y ese sería como la actividad, ¿cierto? Mirar en qué parte se da cada uno de ellos. En el segundo punto decimos definir y dar ejemplos de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son los términos de negociación que se tienen a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de transporte, los tipos de transporte pueden ser marítimos, pueden ser aéreos, pueden ser vehículos. Entonces, dependiendo del tipo de transporte también hay unos términos de negociación, ¿cierto? Los tipos de pago que se dan, o sea, cuando, por ejemplo, el FOB es libre a bordo en español
Entonces, es simplemente colocarle la mercancía en el buque, si se lo van a llevar en barco. Se lo coloca en el buque y ya la responsabilidad después de que suba el buque es del comprador. Así sucesivamente se van dando los otros, ¿cierto? Entonces, la transmisión del riesgo del transporte, ¿dónde se da? Y es lo que les decía. El momento mismo yo compro, yo produzco, algunos, de acuerdo al término de negociación, usted produce y le entrega ahí en la puerta de su fábrica, de su almacén, de su distribuidora, lo entrega a los carros para que lo lleven a la zona franca y lo puedan exportar. Usted lo entrega en su puerta y el otro señor lo recibe en la puerta de él y eso tiene unos costos. Entonces los costos de negociación estarían de acuerdo a la negociación que se dé con los Incoterms, ¿cierto? Entonces, como nos lo dice aquí en la postdata, hacen referencia a los términos que regulan las relaciones entre el importador y el exportador en las operaciones comerciales internacionales. Se da de las dos maneras, ¿cierto? Para importar o para exportar. Entonces, serían muy sencillitos uno ubicar más o menos dentro de ese contexto cuando se da el tipo de negociación, dependiendo del tipo de transporte que se dé. Esos serían todos los Incoterms, ¿cierto? Entonces, le repito, es como los términos de negociación. El término Incoterms son los términos de negociación en comercio internacional. Entonces, eso debe quedar muy claro para las dos partes, como lo decimos aquí en la postdata, tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Quién paga y qué paga, cierto? Entonces, cuando yo mando, puedo decirle que le entrego mi responsabilidad va hasta que usted reciba, o mi responsabilidad es hasta que lo monten a un barco o a un camión o a un avión, así sucesivamente, ¿cierto? Ese sería el segundo punto. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. No, no, señor. No, profe, está claro. Bueno, teniendo presente de que no tenemos preguntas, lo vamos a dejar aquí hasta por el día de hoy. Ya se alborotó el perrito, entonces maluco que de pronto me muerda aquí alguno. De todas maneras, les agradezco mucho por haber llegado. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias.